Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul. Hoy tampoco estoy solo, hoy me acompaña alguien más a revisar todos los fichajes que hizo el Chelsea para esta temporada, o al menos los fichajes que se supone que son para la plantilla inicial, para el primer equipo, para el equipo dirigido por Enzo Maresca. Hoy me acompaña Sebas. Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Ricardo, un gusto otra vez estar aquí en el canal y pues nada, ojalá que esta vez que me tengan un poquito de paciencia, ¿no? De lo que vamos a hablar el día de hoy. Ah, no te preocupes, todo bien. Antes de comenzar a hablar de todos los fichajes, o por lo menos los fichajes importantes que hizo el Chelsea para esta temporada, ¿sabes aproximadamente cuánto dinero se gastó el Chelsea en fichajes? ¿Sabes, tienes alguna idea del dinero que ha invertido el Chelsea en este supuesto proyecto? O por lo menos en solo este verano. Honestamente, estoy seguro que ya hemos sobrepasado los 100 millones y yo creo que estamos cerca de los 200 millones al menos en este mercado que ya finalizó, porque estoy seguro que si aún está abierto, lo más probable es que hubiésemos gastado más. Y no sé, aquí no hubiésemos vendido tal vez hubiesen vendido a Chalobah, por lo que tengo entendido, porque la directiva no contaba con él, o de repente otro jugador que a lo mejor sí le viene bien a la plantilla, pero igualmente lo van a vender, o de repente por lesión. Claro, efectivamente, el Chelsea gastó solamente en este verano 208 libras para fichar jugadores, pero antes de que venga alguien más a comentar y decir de dónde sacó el Chelsea tanto dinero, pues en ventas el Chelsea hizo 189 millones de libras esterlinas. Es una cantidad bastante considerable. El Chelsea gasta mucho, sí, pero también sabe vender bastante bien. Así que yo no estaría tan preocupado por ahora por el tema del fair play financiero cuando el Chelsea tiene bastantes jóvenes cedidos también que no son incluidos en esta cifra. Pero ahora sí, vamos a comenzar a hablar de los fichajes exclusivos para el primer equipo y empezamos hablando de un jugador que llegó a coste cero. Esto es bastante raro de imaginar, un jugador que no es un juvenil, un jugador que es un defensa central. Thiago Silva se fue y que supuestamente el Chelsea llegó a o trató de reforzar un poco la defensa. Estamos hablando de Tosin Adarabioyo, jugador o exjugador del Fulham. Es un jugador que estaba en la academia del Manchester City, que tiene experiencia en Premier League, tuvo su paso también por la Championship, pero llega al Chelsea. Un Tosin que la verdad yo creí que sería titular en este arranque de temporada, pero que realmente pues no convence, no creo que tenga la capacidad para poder ser titular en Premier League, salvo que haya ciertas lesiones. Tosin Adarabioyo, coste cero. Sebas, ¿qué te parece? ¿Te gusta este fichaje? ¿Esperabas algo más? ¿O es un error haber fichado un jugador que sí, que llega gratis? Pero pues realmente, ¿esto ayuda a la plantilla? Bueno, respecto a Tocino de Rabiot, yo me esperaba más de él, ya que se supone que es un jugador que tiene mucha experiencia en Premier League y se supone que es un buen jugador a balón parado, a jugadas de balón parado, que se ha demostrado en varios videos que he visto, y me sorprende que no haya terminado de encajar en el esquema de Maresca como para ser titular. Yo esperaría que trate de mejorar en lo que viene a ser los partidos de Conference League para que pueda ganar más minutos y de repente entrar en la titularidad, porque de momento Fofana no es un jugador que digamos que me deja mucha seguridad, porque comete ciertos errores y yo creo que la experiencia que ya tiene Tocino de Rabiot puede ayudar más a Levi Colwill a terminar de formar esta dupla de centrales en lo que viene a ser para la Premier League. Pero igualmente todavía queda bastante tiempo para saber si llega a ser titular o no. Claro, yo he leído eh, de gente que está muy cercana al club que ven a Tosin como un líder, que es un líder dentro del vestuario, pero realmente siento que no sirve tener un líder si no eres titular en el equipo, si realmente no tienes minutos o los minutos que se esperaría por parte de Tosin. La gran ventaja es que sí, que es un fichaje que no costó
realmente tanto, pero el hueco que deja Thiago Silva sigue ahí. Y la garantía de que Wesley Fofana se lesione prácticamente no existe. Levi Colwill sigue siendo bastante joven. Disasi y Badiashile, pues cuando juegan juntos, la verdad las cosas no les salen tan bien. Y entonces yo creo que para mí la directiva sí comete un error al no fichar a un central experimentado, que el Chelsea se llenó con muchos jugadores de ataque que prometen bastante, quizás sí, pero la defensa sigue siendo estando muy abierta. Para mí, la ausencia de Thiago Silva siento que se va a sentir bastante y es algo que me preocupa siempre y cuando no existan las lesiones dentro del Chelsea, porque si empezamos a repetir los mismos errores, o por lo menos no repetir los errores, sino que se empiezan a repetir las lesiones, es cuando creo que realmente las cosas se le pueden complicar bastante a Enzo Maresca. Ahora, ya dijimos que la gran ventaja de Tosin es que es un jugador a coste cero. Eso puede ser bastante positivo. Si no esperamos nada del jugador, nos puede sorprender en el futuro. Así como el Chelsea ha fichado a coste cero a jugadores que realmente no conocíamos, yo no seguía, veía los partidos del Fulham, los veo cuando puedo, pero no sabía quién era Tosin Adarabioyo hasta que lo ficha el Chelsea. Así como el Chelsea ficha a coste cero, el Chelsea también paga mucho dinero por jóvenes por los cuales nunca había escuchado su nombre y estamos hablando de Omari Kellyman del Aston Villa, 18 años de edad. Un jugador que es de la academia del Aston Villa, un jugador por el cual se pagaron 19 millones de libras y un jugador que actualmente está lesionado y que realmente no encuentro la forma o no creo en estos momentos que tenga la oportunidad para estar en el primer equipo, para ser de los 30, 31 jugadores que dirige Enzo Maresca día con día. ¿Cómo ves a Omari Kellyman? ¿Es un error? ¿Es una estrategia? ¿Tiene algún tipo de sentido? ¿Cómo ves este fichaje? Bueno, Omar Kellyman es un jugador que yo tampoco había escuchado de él, la verdad, te soy honesto, pero igualmente, como Cole Palmer, es un jugador que de repente no se espera nada de él, pero puede sorprender aquí a un futuro. Eso, pero tampoco está garantizado. Al igual que Romeo Lavia, si bien es cierto, ya teníamos como expectativas con él, pero luego viene la lesión y básicamente nos perdemos gran parte de él en todo lo que viene a ser de una temporada. Ojalá que no sea tanto la lesión de Gilman y pueda aportar más al equipo. Claro, totalmente. Un Kellyman que no le puedo exigir que, que tenga minutos, que sea titular, porque realmente nunca lo había visto jugar. Lo he visto que tuvo buenas actuaciones con las inferiores del Chelsea, pero ante esta lesión parece que se le complica un poco el panorama. Después pasamos con Mark Yu, delantero. El Chelsea para mí sí necesitaba un 9. Mark Yu llega con la ventaja de que simplemente costó 6 millones de libras. Fue lo que pagó el Chelsea al Barcelona. Un Mark Yu que tiene la intención de ser un gran jugador, de dar mi mayor esfuerzo, de darlo todo dentro de la cancha, pero al momento importante que es meter gol, porque es un delantero, se congela. Mark Yu tiene lo necesario para, para poder ayudar al Chelsea. No estoy diciendo aquí que Mark Yu tenga el talento porque lo tiene, pero tiene lo necesario para dar un paso adelante en el Chelsea, para demostrar realmente que puede hacer las cosas bien, para demostrar que puede ser segundo delantero en esta temporada, puede realmente ayudarnos en algo en esta temporada que apenas inicia, o lo ves más como un jugador que le falta desarrollo, que hubiera sido mejor tener a otro delantero y que Mark Yu saliera cedido a buscar minutos? ¿Cómo ves a Mark Yu, Sebas? Con Mark Yu, te soy honesto, me sorprendió bastante en sus primeros partidos de pretemporada, pero luego llega esa ocasión que estaba muy claro, estaba solo y que haya fallado ese gol que pudo habernos costado de repente un empate, como que te deja esa sensación de qué hubiese pasado si Matthew por ese error nos costaba ese partido. Entonces, como que necesitamos un 9 de garantía, pero no sé si hubiese sido la solución Víctor Osimhen, que ahorita mismo está en el Galatasaray, pero
Mark Yu ahorita mismo no está como para ser un segundo delantero. Quizás en los últimos minutos puede aportar para refrescar el campo, pero igualmente como que no me asegura tranquilidad en esa delantera, al menos no de momento. Pero igual, como ahorita mismo no tenemos un 9 puro, más allá de Nicolas Jackson, solamente nos queda esperar a que puedan mejorar en lo que viene de ser la Conference League. Claro, claro, es un jugador el cual sí creo que puede hacer grandes cosas. El problema es, ¿realmente los puede hacer en este momento? Sabiendo que incluso el propio Nicolas Jackson, que lleva por su segunda temporada en el Chelsea, le cuestan ciertas cosas, le cuesta definir delante de la portería, que sencillo no es. Pero si no es sencillo, entonces Mark Yu realmente me puede aportar algo que Nicolas Jackson no en este preciso momento. Pues ojalá lo pueda hacer, ojalá veremos cómo es que Enzo Maresca decide poner al delantero, incluso por ahí no sabemos realmente cuál es el planteamiento que va a usar Enzo Maresca a lo largo de esta temporada. En estos 3 partidos hemos visto ciertas cosas, pero estoy seguro que todo esto aún puede cambiar. No va a ser el mismo Chelsea que estamos viendo en este momento que en la jornada 15 y en la jornada 30. Entonces, vámonos con calma. Vamos a ver por qué sigue Kiernan Dewsbury Hall. Un Dewsbury Hall que, a ver, yo tenía mucha expectativa de él. ¿Por qué? Porque ya venía un año de trabajar con Enzo Maresca, un Dewsbury Hall que costó una buena cantidad de dinero para hacer un fichaje que viene de la Championship. Un Dewsbury Hall que sabe cómo funciona el esquema, pero que le ha costado bastante tener los minutos que a lo mejor a mí me hubiera gustado. Es un jugador que se ve que trae el nivel de la Championship y es un jugador en el cual yo creo que puede aportar bastante porque conoce el estilo de Enzo Maresca. Yo creí que iba a ser uno de los consentidos, sobre todo ante la ausencia de Conor Gallagher, pero pues le ha costado tener minutos por lo menos en los partidos importantes que son los de la Premier League. ¿Cómo ves a Dewsbury Hall? Es un jugador que la verdad no le tengo tanta expectativa al venir de la Championship, que ojo, no estoy diciendo que la Championship sea una categoría mala ni nada, pero igualmente como que hay bastantes mediocampistas que creo que están por delante de él en este momento, si hablamos de calidad, por ejemplo como es Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer que también puede jugar de media punta, entonces como que no sabemos si va al final estar en el 11 también, ahora que me acabo de acordar a Romeo Lavia, ¿cuál será su posición de Uri Hall? No sé si será solamente para partido tipo Conference League o también puede ser de recambio por un jugador que de repente está cansado o aprovechando que de repente hay una que otra lesión, porque siendo titular no lo veo de momento. Sí, claro, un jugador que si sabe lo que quiere Enzo Maresca era para que soltarlo de inmediato y ponerlo de titular, ¿no? Pero no ha tenido los minutos que yo esperaba. Sí esperaría que tenga cierto liderazgo en partidos de Conference League, que sea titular quizá en los partidos de Copa, pero que proponga un poco más, ¿no? Que tiene la intención de salir a presionar, que tiene la intención y la creatividad de dar buenos pases, pero que se vea reflejado, que realmente tiene el nivel para estar en el Chelsea, porque cada vez que, por ejemplo, Dewsbury Hall pierde un balón, se equivoca, pues solo se me viene a la mente que el Chelsea regaló prácticamente a Conor Gallagher todo por temas de dinero, por temas de fair play financiero. Pero bueno, pasamos con un jugador que ha sorprendido, un jugador que la verdad tampoco lo conocía, al igual que muchos otros jugadores que ha fichado el Chelsea. Renato Veiga llega al Chelsea por 12 millones, ya fue convocado con su selección, con la selección de Portugal. Un jugador que tiene bastante talento, sí. Viene al Chelsea realmente a aportar algo más que el titular, que es Cucurella. Veiga tiene Veiga es bueno, al igual que muchos otros jugadores, pero realmente en este momento, en la temporada 2024-2025, me aporta más de lo que ya tengo. ¿Cómo ves a Renato Veiga, Sebas? Bueno, yo creo que para muchos
Renato Vega es un jugador que tampoco no nos esperábamos nada de él y sin embargo ha demostrado bastante en estos partidos de Premier League y de pretemporada, pero no sé si de repente va a ser como un pequeño momento que tenga o de repente puede explotar de aquí adelante e incluso puede quitarle la titularidad a Cucurella, porque yo he visto que puede jugar tanto de lateral izquierdo como central o incluso creo que vi como mediocampista de parte defensivo. Es un jugador que puede jugar en varias posiciones y yo creo que puede explotar más de lo que ya vemos. Y ojalá que la pueda hacer bastante bien, pueda mantener su nivel o incluso superarlo aún más de lo que ya está. Porque me gusta mucho Renato Vega. O sea, ¿tú crees que en esta temporada, o sea, si Cucurella no se lesiona, ¿tú crees que existe la posibilidad de que ambos en buenas condiciones, al 100% físicamente, crees que Renato Veiga le pueda quitar el puesto de titular a Cucurella, un Cucurella que es campeón de Europa? Ahorita mismo, como digo, de momento no, porque Cucurella viene a ser una tremenda Eurocopa, pero no descarto que Renato Vega sí le pueda llegar a quitar la titular siempre y cuando Cucurella de repente se apague, porque Renato Vega de los pocos partidos que ha jugado, para mí ha demostrado bastante, es uno de los pocos jugadores que le meten más garras, pongamos esto, en un partido, que no le tiembla el cuerpo al momento de tratar de defender. Si tiene que hacer una falta, lo hace sin ningún problema, sabiendo esto, el peligro que nos puede causar hoy en día la parte defensiva del Chelsea. Perfecto, pues veremos qué pasa en esta temporada que apenas comienza. Así hablamos de las defensas, ya hablamos del medio campo, vámonos con la portería, vámonos con Philip Jorgensen, jugador también bastante joven, jugador del Villarreal que le cuesta al Chelsea 20 millones de libras, un Jorgensen que la verdad yo creía que el Chelsea lo traía para ser titular ante lo que está pasando con Petrovic, que ya está ahorita en el Strasbourg, ¿no? Yo creí que traía un portero como en el caso similar de Petrovic, pero Jorgensen ha tenido actividad en la Conference League, tuvo actividad en la pretemporada y no vi un portero que realmente hiciera la diferencia. Y eso que el titular en este momento es un Robert Sánchez, el cual tampoco da cierta confianza. Pagar 20 millones por un Jürgen Philipsen, o perdón, sí, ¿no? Se llama así, un Philip Jorgensen. ¿Te parece algo positivo pagar esta cantidad por un portero que no viene a ser titular, que puede ser titular en partidos de conference o en partidos de copa, pero que no mejora lo que ya tenemos? Para mí no me mejora a Petrovic, no es mejor tampoco que Robert Sánchez. Entonces, ¿crees que fue un buen fichaje este fichaje de Jorgensen o el Chelsea se equivocó? El Chelsea está dando, esto es una muestra, un síntoma de desesperación por tratar de conseguir algo mejor en la portería y no pudo hacerlo. ¿Cómo ves? ¿Qué esperamos en esta temporada de Jorgensen? Bueno, con tema de Jorgensen, como que me ha sorprendido su fichaje porque, digamos, no es como que haya sido titulares en su anterior club. De hecho, yo opinaba que la mejor opción era David De Gea, que estaba sin equipo, que para mí fue un mal movimiento por parte del Manchester United al, al quitarse ese portero que tenían, que para mí era uno de los mejores porteros de la Premier. Y yo creo que Jorgensen no hubiese sido la mejor opción. Yo creo que la mejor opción hubiese sido quedarnos a Petrovic y traer a David De Gea y tal vez vender a Robert Sánchez porque es un portero que no me genera para nada de confianza. Puede hacer una que otra atajada espectacular, pero luego viene la mayoría de los partidos y de repente se equivoca con errores absurdos porque, y aún más con la defensa que tenemos, como que no lo veo como titular del Chelsea. Y yo creo que si Philip Jorgensen llega a,
a jugar más en la Conference League, incluso jugar ciertos partidos de Premier. Puedes quitarle la titularidad a Robert Sánchez, pero lo dudo, pero a menos que se vuelva a lesionar Robert Sánchez y vuelva a ser como un Petrovic 2.0. Sí, 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 a ver qué pasa con Jorgensen, que se hablaba bastante bien del juego que tiene con los pies, el control del balón, la distribución. Por el momento de atajar, que es lo más importante que tiene que hacer el portero, pues es ahí cuando todavía no hemos visto la mejor versión de Jorgensen y tampoco de Robert Sánchez. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de la defensa y en la portería. Pasamos con uno de los momentos más impactantes en este mercado de transferencias, impactantes porque el Chelsea todos teníamos esta idea y toda esta lista de jugadores, pues son jugadores que realmente no tienen tanto nombre, son jugadores relativamente jóvenes, pero el Chelsea fichó a Pedro Neto, un jugador con ya bastante experiencia en Premier League con el Wolverhampton, que ha jugado con su selección, con Portugal, un Pedro Neto que talento tiene y él sí lo ha demostrado en estos momentos, que tiene el nivel para jugar en Premier League. ¿Qué pasa? El Chelsea pagó 60 millones por él. Es un fichaje y por este precio yo sí me imagino que viene a ser titular, aunque quizá no tuvo el mejor inicio de temporada, porque no hizo pretemporada con el Chelsea, no está adaptado a lo que quiere en Somaresca, pero es un jugador que yo sí considero como importante, claro está, siempre y cuando las lesiones se lo permitan. Pero aún así, con el tema de las lesiones y lo que sea, el Chelsea decidió pagar 60 millones por él. Esto a mí me dice que viene o tienen mucha esperanza y expectativa en lo que pueda aportar al Chelsea en este momento y yo lo recibo con los brazos abiertos. ¿Tú qué opinas, Sebas, de Pedro Neto? ¿Fue un error? El Chelsea pagó mucho por él. Pedro Neto vale menos. Pedro Neto, por ahí, si se descuida, no tiene la titularidad asegurada. El Chelsea se equivoca gastando 60 millones por él. Con Pedro Neto, la verdad, yo siento que es un buen fichaje porque por la banda izquierda solamente teníamos a Modric y también teníamos a Sterling, que ahora mismo está cedido al Arsenal. Y Pedro Neto para mí me genera más seguridad que Modric. Y yo creo que muchos estarán de acuerdo con esto, porque Modric tal vez tendrá un momento que brille, pero luego se apaga por completo en la mayoría de los partidos. Entonces, mejor que Modric lo va a hacer, de hecho. Y yo creo que igualmente, aunque el Chelsea hubiese fichado a Pedro Neto 60 millones, a algunos le parecerán de repente una barbaridad, otros dirán que es poco a lo que puede ser de aquí en adelante, pero seamos honestos, el Chelsea va a pagar por cualquier jugador superando de repente los 10, 20 o 30 millones por jugadores que de repente no tienen muchos minutos o que apenas acaban de descubrir que existen. Así que para mí es un buen precio, sabiendo lo que puede aportar para el club. Claro, por ahí si Pedro Neto fuera un jugador que no se lesiona, pues por ahí el precio podría subir hasta los 90 millones, 80 millones quizá, porque talento lo hemos visto, puede jugar por ambas bandas, puede jugar detrás del delantero, puede hacer lo que quiera y por espacios también se puede quitar a los jugadores que él quiera y es un jugador que incluso cuando jugaba con el Wolverhampton nos hizo bastante daño y nos generaba bastante peligro a nosotros, al Chelsea, ¿no? Entonces, yo tengo mucha expectativa de Pedro Neto. Eh, Veremos qué es lo que puede hacer. Veremos si puede ser titular, que yo me imagino que debería hacerlo. Veremos qué tiene preparado para él en Somaresca. Y pasamos con otro portugués. Otro portugués, pero este portugués ya tuvo un paso por el Chelsea. Tuvo un paso por bastantes equipos en donde la verdad creo que ningún equipo en los que ha estado lo ha extrañado. Estamos hablando de Joao Félix. Llega al Chelsea por un paquete alrededor de 38 millones de libras más variables. Joao Félix es un jugador con un talento tremendo. Un jugador que puede aportar bastante si él se lo propone. Un jugador que aún es bastante joven y un jugador que lo que más le puedo criticar es su conducta sin el balón, es su disciplina, que quizá a veces se le ve sin ganas de salir a presionar, que quizá a veces no le gusta compartir tanto el balón, que quizá
tenga alguna relación con buena relación con sus compañeros, eso no lo sé, pero hay ciertas actitudes y comportamientos que no me terminan de gustar de Joao Félix, que el talento lo tiene, que es uno de los mayores o fue de los mayores prospectos del mundo del fútbol, pero ahora llega al Chelsea de manera definitiva por parte del Atlético de Madrid. ¿Ves el fichaje de Joao Félix con buenos ojos? Porque, a ver, ya tuvo un paso por otros equipos en donde por momentos lo hacía bien, era titular y después se apagaba y veíamos otra versión totalmente distinta de Joao Félix. Sebas, ¿qué esperamos de Joao Félix? ¿Es un buen fichaje? ¿Es un mal fichaje? ¿Cómo lo ves? Te soy honesto, Ricardo, yo cuando me enteré que Joao Félix iba a volver al Chelsea, la verdad es que no le tenía tantas expectativas sabiendo lo que hizo cuando estuvo en el Chelsea la primera vez, pero no descarto de que pueda volver a ser esa joven promesa que tanta ilusión pudo haber causado, porque es un jugador que tiene bastante talento, es un muy buen regateador, tiene goles, todo. Incluso me gustó mejor su versión en el Barça, pero el problema es que es bastante irregular, como muchos de los jugadores en el Chelsea. Eh, pero la verdad, de momento no lo veo siendo titular, porque ahora mismo el titular fijo va a ser Nicolas Jackson y por detrás, si es que ponen a un jugador por la banda derecha, por detrás de Jackson va a estar Cole Palmer, así que lo más probable es que sea suplente, a menos que de repente pueda demostrar más en Conference League, ahora que creo que está inscrito, ya que Cole Palmer sufrió una pequeña lesión. Y bueno, pero igualmente está Nkunku también, que puede robarle ese puesto siempre y cuando Cole Palmer no se lesiona por mucho tiempo. Y veremos, bueno, si Joao Félix aún va a ser un jugador bastante irregular o puede mostrar lo contrario y hacer unos mejores partidos de lo que ya hemos visto en su primera etapa con el Chelsea. Claro, yo a Joe Félix lo veo como un jugador comodín, un jugador que si algún extremo no anda bien, pues en el segundo tiempo entra Joe Félix, un jugador que puede jugar en la posición de Cole Palmer, pero no va a sentar a Cole Palmer. Incluso creo que tiene todavía a Nkunku por delante de él. Entonces, puede aportar bastante y prefiero que llegue Joao Félix a que llegue un desconocido de la Liga de Escocia, que llegue un desconocido de la Liga Bélgica y que llegue al Chelsea sin ningún tipo de experiencia y expectativa. Prefiero a Joao Félix a que llegue un jugador de 18 años que puede tener bastante talento, pero que le falta mucho recorrido. El recorrido ya lo tiene Joao Félix, ahora falta que por fin pueda aprovechar toda su experiencia, toda su calidad y dar lo mejor de él en este Chelsea dirigido por Enzo Maresca, en donde su último fichaje, un fichaje que no sonaba tanto, un fichaje que para algunos es un, un gran acierto, que lo ven con bastante buen ojo, con mucha expectativa. Estamos hablando de Jadon Sancho, jugador que hace unos cuantos años era como la mayor joya del fútbol. Todos querían a Jadon Sancho, se termina yendo al Manchester United por una cifra ridícula y después no funcionó, no la pasó bien, no le gustó lo que hizo con el Manchester United. Sebas, el Chelsea podría pagar aproximadamente 25 millones de libras por Jadon Sancho más variables. Si el Chelsea queda debajo de la posición número 14, quiero decir que no tiene que ficharlo de manera obligatoria, pero me quiero imaginar que el Chelsea va a quedar por arriba de esa posición. Sebas, ¿crees que Enzo Maresca pueda revivirle la carrera a Jadon Sancho o estamos hablando de una tarea muy complicada que quizá ni los mejores entrenadores sepan qué hacer con Sancho? Jadon Sancho vino así porque estuvo en un Manchester United que, pues, en cuanto a problemas, anda igual que el Chelsea, casi, casi, ¿no? Pero ¿crees que este cambio de aire pueda beneficiarlo? ¿Cómo ves este fichaje, Sebas? Con Jadon Sancho es un muy buen jugador y lo ha demostrado, porque en el United, si bien es cierto, se ha pagado por completo. Ten Hag ya no contaba más con él, pero ¿qué pasa? Ahora de repente se va al Borussia Dortmund y vuelve a ser un buen jugador. eh, Incluso me ha sorprendido mucho en la Champions League que
el entrenador había contado mucho con él y para mí ha sido un jugador que irreconocible con el United. O sea, es un jugador que puede aportar bastante en ataque y me sorprende que se desprendan de un jugador con esas características que tiene. Y no hay muchos jugadores como Jadon Sancho a día de hoy, pero yo creo que cualquier entrenador que tenga a Jadon Sancho creo que lo va a hacer mucho mejor que Ten Hag, para ser honesto, porque Ten Hag ha despreciado por completo jugadores bastante importantes. Si no, mírate a Cristiano Ronaldo, que ahorita mismo no contaba para nada con Cristiano y de repente llega a la Liga de Arabia y vuelve a ser goleador, cosa que no pasaba con el United. Algo debe ser mal Ten Hag como para desperdiciar jugadores que tienen muy buen potencial o de repente un muy buen presente. Ese es esto ya un tema ya del United, que bueno, aunque también llega a pasarle lo mismo al Chelsea, como el caso de Pulisic y, o Ian Maxen, pero ojalá que Jadon Sancho encuentre lugar aquí en el Chelsea, porque a mí la verdad me gusta ese jugador y de lo que puede aportar, porque si hablamos de un Jadon Sancho que pueda jugar por ambas bandas y sea bastante constante, yo creo que fácilmente le puede quitar la titularidad de repente a Madueque. Claro, de hecho, pues la versión de Jadon Sancho del Dortmund de hace 3 4 años, si llegaba esa versión al Chelsea, es titular indiscutible por delante de Pedro Neto, por delante de Félix, por delante de Noni Madueke, que podría hacer lo que quisiera él, pero pues esa versión regresará, esa versión desapareció por completo. Ojalá pueda hacer algo similar en el Chelsea, porque es un jugador que tiene bastante talento. Yo recuerdo haber visto videos de Sancho entrenando con el Dortmund y parecía que, o sea, ya ni sus compañeros se molestaban en intentar tratar de pararlo, ¿sabes? Ya era como, Sancho, haz lo que quieras porque nadie puede contra ti. Y después, pues pasó lo que pasó. En el United no la pasó bien, tuvo problemas de disciplina, no iba a entrenar, no sé si hasta le faltaba motivación, no sé qué le pasó, si tiene algún tipo de problemas personales, pero ojalá lo pueda solucionar. Y ahora, Sebas, me gustaría ya revisamos los jugadores, ¿no? Que los jugadores que vienen al primer equipo. Estos jugadores realmente pueden hacer la diferencia, Sebas. Realmente esto es una mejora de lo que ya teníamos. Y si pudieras darle una calificación a este mercado de transferencias que hizo el Chelsea, ¿cuánto le pondrías tú? Si hablamos, si una calificación del 1 al 10, yo le pondría un 7 porque la verdad no me ha convencido de repente ciertos fichajes, pero han traído cosas buenas que pueden aportar mucho para el equipo, pero faltaba un central que dé la talla o tal vez un 9 de garantía que sí o sí necesitamos porque no podemos depender de Nicolas Jackson o el crecimiento de Matthew. Eh, y muchos sabemos que tanto como Cole Palmer, en Kunku, por muy buenos que sean, ellos no son un 9. Necesitamos sí o sí un 9 de garantía. Y nosotros, eh, en tema de portería, como digo, me sorprende con lo que pasó con Petrovic. La verdad, para mí fue muy injusto y muchos estarán de acuerdo con esto. Y, y ojalá que encontremos la o podemos mejorar más en los entrenamientos con los centrales para que podamos ser más sólidos y que no nos ganen esto en jugadas a balón parado, como muchas veces nos ha ocurrido, y tratar de encontrar más compañerismo con los jugadores que acaban de llegar, como lo que es Joao Félix, Jadon Sancho, y que traten de que no se lesionen, porque si se lesionan, básicamente estaremos desperdiciando el dinero toda la basura, porque estamos pagando también su salario, estamos ocupando espacios que de repente pudieron haber sido mejor para otros jugadores que pudieron haber llegado al Chelsea, entonces yo creo que hay que tener paciencia porque esto apenas acaba de empezar, pero expectativas altas no las tengo hasta que se demuestren en los próximos partidos, porque
contra el Crystal Palace, para mí fue un desperdicio de partido en el sentido de pudimos haber ganado por más y no el empate. Pero, como digo, solamente hay que esperar y a ver si los jugadores pueden despabilar y ponerse las pilas para que puedan eh, que, para que puedan que el Chelsea llegue a lo más alto como antes lo era, ojalá. Pero eso es, como digo, es un proceso nada más. Pero que la gente ya estamos gritando que estamos ya a gritos para que vuelva ese Chelsea. Pero como es un nuevo entrenador, hay que tener paciencia. Claro, claro. Solo como pequeño paréntesis, el Chelsea también ficha a Estevao en mayo por 47 millones, ficha a Caleb Willy, que se fue completamente cedido al Strasbourg, lo ficha por, si no mal me equivoco, 8.5 millones de la MLS. También ficha a Aaron Anselmino de Boca por 13 millones más variables y ficha a Mike Penders, el supuesto nuevo Thibaut Courtois. Esos jugadores no los tomamos en cuenta para este mercado de transferencias, para esta revisión, porque realmente no van a jugar en el Chelsea, no vienen a aportar directamente algo. Ahora, revisando a estos otros 9 jugadores, para mí el Chelsea tuvo un buen mercado de transferencias, pero no fue el que yo me esperaba ni el que yo quería. Primero se tardaron mucho en completar los fichajes importantes para Enzo Maresca, un Enzo Maresca que llega al Chelsea con muchas dudas, un Enzo Maresca que viene al Chelsea en un momento muy complicado en donde hay bastante presión. Hay mucha presión en Stamford Bridge, hay mucha presión en la directiva, hay mucha presión con los aficionados. Entonces es una tarea bastante complicada y me hubiera gustado mucho que los fichajes los pudieran haber hecho mucho antes. Después, el Chelsea para mí no cubre ciertas áreas importantes, como lo son la portería. No tenemos un portero que a mí me dé seguridad. El tema de los defensas tampoco, porque Thiago Silva se va y automáticamente se fue nuestro mejor central. Tampoco tenemos un 9 o una posible ayuda para Nicolas Jackson. Entonces estamos a unas cuantas lesiones de volver a caer en ese hoyo en donde ya no sabemos qué otro jugador poner porque quizá lo que tengo no me alcanza. Para mí el Chelsea yo le daría un 6 en cuanto al tema de fichajes, porque realmente cuántos de estos jugadores vienen a demostrar o ayudar o a mejorar lo que ya teníamos, que estuvimos cerca de clasificar a Champions League la temporada pasada en últimos instantes, quizá, pero el resto de equipos también ha mejorado, el resto de equipos también ficha jugadores y para mí el Chelsea aún debió haber cubierto ciertas áreas y eso estamos hablando aún o apenas del tema de fichajes, porque si hablamos de salidas, hay jugadores que se quedaron sin poder salir. El Chelsea cede a Raheem Sterling, pero está pagando gran parte de su salario. Entonces, vendiste a Raheem Sterling o lo cediste para que el Arsenal lo pudiera ocupar y aparte estás pagando su salario. O sea, hiciste más fuerte al Arsenal y aún estás pagando tú cierta cantidad de dinero. El tema de Ben Chilwell, aún puede el Chelsea hacer ciertos movimientos, pero sí me queda a deber en ciertas posiciones y el tiempo en el que se tardaron para que Enzo Maresca pudiera aprovechar estas oportunidades, estos 3 partidos de Premier League que tuvo, que aún, que aún hay muchas dudas, que aún hay muchos problemas, sí, pero pues es lo que hay en este momento. No porque no me haya gustado lo que ha fichado el Chelsea en algunas posiciones, no quiere decir que quiera que el Chelsea pierda para demostrar mi punto a favor, no, para nada. Espero que Enzo Maresca en este momento esté feliz aprovechando lo que tiene, ayudando mucho a Jadon Sancho y que el tema de las lesiones se haya acabado, porque si se acabó el tema de las lesiones, entonces creo que eso es como un fichaje extra para el Chelsea, pero desafortunadamente tenemos a Rhys James, a Romeo Lavia lesionado, la preocupación de lo que le habrá pasado a Cole Palmer y, y bueno, ojalá el Chelsea pueda seguir cambiando con lo mismo con Malo Gusto. En este momento, ¿a quién ponemos de lateral por derecha? Rhys James no está, Malo Gusto, no sabemos si está entrenando. ¿Vamos a poner a Disasi en esa posición? Pues entonces veremos qué pasa. Sebas, un comentario, alguna observación para este cierre de video. Pues sí, ojalá que hay que tener paciencia a la directiva, aunque ya creo que muchos ya estamos
cansado ya con lo mismo, pero ojalá que estos jugadores que tenemos actualmente en la plantilla pues puedan mejorar. Y me gustaría también ver, bueno, ya que no contamos ahorita mismo con Rey James, creo que Malgusto, que también están lesionados, en vez de poner a Disasi, yo creo que deberían poner esto a Chimpón, creo que ese es su apellido, eh, porque es un lateral ya, esa es su posición básicamente. Pero más allá de eso, no sé si también ya desprenderse ya de una buena vez a Badecillo, porque no sé cómo es profesional. Sí, Eh, y quizás sí, para mí sería como un tercer o cuarto central, la verdad, porque aún no me llega a convencer, pero no es mal jugador, a diferencia de lo que es Badecillo, porque me genera más seguridad, dice así que Badecillo. Eh, pero más allá de eso, ojalá que todos los jugadores tengan, eh, ojalá que aprovechen más las oportunidades que se le dan a los que no van a participar mucho en Premier League, a la Conference, y puedan desarrollarse aún mejor y puedan aportar más al equipo ya aquí a un futuro, y así evitarnos de repente comprar jugadores que son innecesarios, o comprar o gastar bastante dinero, y así nos ahorramos de aquí eh, una o dos temporadas y trabajo con la que ya tenemos, porque ya es absurdo vender a jugadores que apenas acaban de traer, para luego traer a otros que de repente tendrán que acostumbrarse por varios meses, o volver a repetir el mismo ciclo de traer jugadores para que luego no encajen en el Chelsea, porque ya son varios años que estamos haciendo lo mismo. Y más nada, denle like al video, suscríbanse. sí, muchísimas gracias. Sí, pues sí, en general el Chelsea gasta o invierte 208 millones de libras. Creo que esas 208 millones de libras pudieron ser invertidas de una mejor manera. Claro que sí, totalmente, pero apenas inicia la temporada. Veremos qué pasa con el desarrollo de estos jugadores. Veremos qué decide hacer Enzo Maresca, si los utiliza o no, o si prácticamente es obligado a utilizarlos, ¿no? Por el tema de las lesiones. Con lo que tiene el Chelsea en este momento, creo que sí podemos competir, pero Enzo Maresca ya lo dijo, el Chelsea cambió. El Chelsea ya no está en la posición donde tenía que ganar todos los partidos, ¿no? Ahora, nos guste o no, pues tenemos que apoyar a lo que decida hacer Enzo Maresca, que Enzo Maresca está aquí eh, porque realmente hay problemas en la directiva, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad por ver este video. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, en los próximos partidos. Septiembre será un mes bastante ocupado para el Chelsea y sobre todo servirá de preparación para el siguiente mes, porque ahí sí nos enfrentaremos a rivales que para mí en estos momentos nos superan. Entonces, muchísimas gracias de verdad por ver este video. Muchísimas gracias, Sebas, por estar aquí. Denle like, síganme en Twitter y nos estamos viendo pronto. Adiós.